considerar el tema el texto base del día de hoy, el cual se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 6, verso 11. Le voy a invitar, por favor, que busque este pasaje de la palabra del Señor. 1 Timoteo, capítulo 6, versos 11 al 19. Y cuando lo tenga, hermano, le voy a invitar a que glorifique al nombre del Señor y se ponga en pie. 1 Timoteo, capítulo 6, del verso 11 al verso 19, y lo vamos a leer de manera alternada. Yo leo el 11, usted el 12 y nos unimos así hasta el 19. Y dice la palabra del Señor: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, de este siglo. Manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Padre, por este día en el que tú nos das la vida. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí presentes. En esta hora, Señor, te rogamos que nos des la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, Señor, para poder comprender tu voluntad a través de tu palabra, Señor. Habla hoy a nuestro corazón, habla hoy a nuestra mente, a nuestra vida, Padre, y danos la fortaleza para poder llevar a cabo y ser obedientes a tu voz, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pido todo. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. El día de hoy tenemos por tema creyentes responsables. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor? Creyentes responsables. Y la base bíblica la acabamos de leer, 1 Timoteo capítulo 6, verso 11 al 19. Pero antes de empezar, vamos a meditar en nuestro texto de oro, el cual en esta ocasión es 1 Timoteo capítulo 6, verso 11. Y recuerda, hermano, que este texto que le llamamos de oro o aureo, ¿verdad? Porque es de suma importancia que nosotros podamos memorizarlo para así, ¿verdad?, tener presente la palabra de Dios. Y dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 11, ¿lo puede leer conmigo, por favor? Dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 1 Timoteo, nuevamente todos juntos, dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. 1 Timoteo 6:11. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y es que en estos versículos, hermano, vemos que la palabra del Señor nos está aconsejando. Y es que algo que hace la palabra de Dios, ¿verdad?, aparte de exhortar, aparte de enseñar, aparte de revelarnos la voluntad de Dios, la palabra del Señor nos aconseja. Es un libro que desde inicio a final, hermano, está lleno de
para nuestra vida. Incluso hay una sección específica llena de consejos prácticos, conocida como los libros sapiensales o los libros de sabiduría. ¿Alguien recuerda cuáles son estos libros? Proverbios, Eclesiastés, Cantares. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El libro de Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y también incluimos un libro poético que es el libro de los Salmos, dentro de esta categoría de sapiensales. Pero lo que es Proverbios, Eclesiastés, son libros, hermano, que están llenos de consejos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque si tú, hermano, en algún momento necesitas tomar una decisión importante, ¿verdad? No necesitas ir a un consejero profesional, que hoy existe como profesión la consejería. Y se lucra con esto, con dar un buen consejo, pero muchas veces esos consejos están lejos de la voluntad y de la palabra de Dios. Si tú necesitas un consejo para tomar una decisión importante en tu vida, ve a la palabra del Señor. Lo que sea, lo que necesites, la palabra del Señor, hermano, te puedo garantizar que tiene una solución para tu problema. Porque Dios habla a través de su palabra y el Señor nos aconseja. Amén, amén. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una lámpara para nosotros, es una lumbrera para nuestra vida, hermano. Y cuando no sepas qué dirección tomar, ve a la palabra del Señor, pide la dirección a Dios y Él te la va a revelar a través de su palabra. Es un libro lleno de consejos, pero como es un libro lleno de consejos, nosotros tenemos que ser responsables. ¿En qué? En obedecerlo. Tenemos una responsabilidad de obedecer la palabra del Señor. Tenemos una responsabilidad de obedecer los mandamientos. Tenemos una responsabilidad de guardar su palabra, y no quiere decir, ¿verdad?, que la vamos a meter en una caja o en un recipiente y ahí la vamos a guardar. No, sino que guardar su palabra conlleva o tiene la connotación de obediencia. Que si el Señor me dice, ¿verdad?, no robarás, yo no voy a robar. Que el Señor me dice, no vas a codiciar, yo no voy a codiciar. Si el Señor me dice, no vas a mentir, hermano, ¿qué debo de hacer? No mentir. Si la palabra del Señor me dice, no vas a cometer adulterio, no debo de cometer adulterio. Si la palabra del Señor me dice, no tienes que hablar mal de la gente o de tu prójimo, pues debo de guardar mi boca y no debo hablar mal de otros. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Y cuántos siguen estos consejos? Entonces, hermano, tenemos que ser creyentes responsables. ¿Responsables en qué? En obedecer la palabra del Señor, en seguir sus consejos. Gloria a Dios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo ser creyentes responsables. Y vemos que el apóstol Pablo, quien escribe estas cartas que estamos estudiando, ¿verdad?, que hemos venido estudiando, las cartas pastorales, él escribe a este pastor joven llamado Timoteo, y vemos en el capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios. Vemos que hay una exhortación personal. El apóstol va a hacer una exhortación de manera particular a este hombre, pero vemos muy interesante la manera en la que se allega a Timoteo, y en esta ocasión le dice, mas tú, oh hombre de Dios. ¿Qué título recibe Timoteo en estos versículos, hermano? Hombre de Dios. Y este, hermano, es uno de los títulos más relevantes que podemos encontrar, que puede recibir una persona. Y no solamente, ¿verdad?, vamos a enfocarnos a decir tú, oh hombre de Dios, sino también podemos expresar y tú, mujer de Dios.
caso le está hablando a un hombre, por eso usa la expresión hombre, pero podemos hablar que existen hombres de Dios como también existen mujeres de Dios. La responsabilidad no es para los hombres, la responsabilidad es para todos los creyentes. Y vemos que el apóstol dice, ¿verdad?, que hay virtudes que seguir, y a este hombre, a este varón se le nombra como hombre de Dios. Un gran título, pero que este título conlleva una gran responsabilidad, porque para que pueda ser nombrado como hombre de Dios, ¿verdad?, no está haciendo alusión a un género, que en este caso sería el masculino, o a una sexualidad como persona, sino que se hace referencia a un título. Como en el Antiguo Testamento se le nombraba a los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento eran conocidos como hombre de Dios. ¿Y qué cree usted que representaba este título? ¿Qué podría, hermano, representar este título cuando veían al profeta y decían, ahí viene el hombre de Dios? ¿Qué representaba esto? ¿O qué resuena en su mente cuando escucha esta expresión, hombre de Dios? ¿Qué piensa acerca de esa persona? Una persona que, por aquí escucharon, recto, ¿verdad? Una persona recta, íntegra, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué necesitaría una persona para ser nombrada como hombre de Dios? Fiel, obediente, ¿sí, hermano? Temeroso de Dios. ¿Cuántos de gloria al Señor? Fiel, obediente, íntegro, temeroso de Dios. Una persona santa, ¿verdad? Una persona que vive una vida en santidad. Una persona que se preocupa por obedecer, ¿qué? La voluntad de Dios. No cualquiera puede ser nombrado como hombre de Dios. En el Antiguo Testamento solamente los profetas, los que hablaban en el nombre de Dios, eran conocidos o considerados como hombres de Dios y eran caracterizados, ¿verdad?, por vivir una vida intachable. Eliseo, un hombre temeroso de Dios, un hombre obediente, un hombre que se enfrentó a 850 falsos profetas él solo, pero hizo descender fuego del cielo. ¿Por qué? Porque era un hombre de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, para obtener este título, se necesita ser responsable en la obediencia al Padre. Entonces, hombre es un varón que honraba su masculinidad, viviendo a la altura de sus responsabilidades como hombre. Es decir, que era responsable, no solamente en las cosas de Dios, sino que era responsable en todos los ámbitos de su vida. Era responsable con su familia. Vemos el caso de Job 1:1, ¿verdad? Que era un varón perfecto, era un hombre. Vamos a ver cómo lo nombra, lo describe la palabra del Señor. Ahí en Job, capítulo 1, versículo 1, por favor, si alguien lo encuentra y le puede dar lectura. Hubo en la tierra de un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gracias, hermano. Dice, hombre perfecto y recto. Hombre, y después lo describe como un hombre perfecto y recto. Sin duda, un hombre de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Si podemos leer más, ¿verdad? Versículos, 2 Timoteo 3:17. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. 2 Timoteo 3:17. Así que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Gracias, hermano. Vemos que nuevamente usa la expresión hombre, pero una característica perfecto, ¿verdad? Tenemos que ser como hermanos perfectos en nuestra manera de vivir, tenemos que ser rectos, tenemos que ser íntegros, tenemos que ser responsables. Si es que un día queremos que nos nombre, es un hombre de Dios o una mujer de Dios. Tenemos que ser responsables en la vida. Y vemos que le da un consejo a este varón
el apóstol Pablo le dice: mas tú, oh hombre de Dios, le dice, huye de estas cosas. ¿De qué cosas se está refiriendo? Pues las que había hablado en versículos anteriores, ¿sí? Vea lo que dice en el capítulo 6, verso 9: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Está hablando, ¿verdad?, de hombres que han caído. Están hablando de personas que iban bien en el evangelio, pero que apostataron. Pero el apóstol dice: mas tú, oh hombre de Dios, tú que crees en Jesucristo, tú que eres creyente, tú que ya tienes un camino recorrido en el evangelio, huye de estas cosas. En otro versículo le dice igual Pablo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Y usa la misma expresión que es huir. Dice: huir de aquello que los hombres malos procuran. Y huir, hermano, quiere decir que tienes que escapar, tienes que correr, tienes que alejarte lo más que puedas. ¿Alguna ocasión usted ha huido? Yo recuerdo una vez, hermano, a mí me gustaba subir el cerro de Escamela, por ahí vivía y me gustaba mucho subir, lo subía continuamente. Mi abuelito tenía un terreno ahí y él subía diario subía, él sembraba café ahí, ¿verdad? Y bueno, sembraba muchas cosas, trabajaba el campo mi abuelito y me gustaba ir seguido a verlo, porque sabía que siempre estaba ahí. Pero en una ocasión, hermano, iba subiendo y en eso me salen al encuentro, me cierran al paso unos perros que vivían ahí, que cuidaban un terreno. Y yo no les hice caso, hermano, no les hice caso, subí, pero de regreso vuelven a salir. Pero eran como 4 perros y en eso me empiezan a ladrar, pero uno se avienta y yo trato de agarrar una piedra, no encuentro nada. Y en eso se me avientan los 4 al mismo tiempo. ¿Y sabe qué hice? Huí. Y yo me salí del camino, hermano, estaba el camino, pero yo me fui a un barranco, ¿verdad? Bueno, al desfiladero, era el cerro, entonces no había camino. Me metí entre las hierbas, pero los perros me seguían. Y yo nada más sentía como sus mordidas, ¿verdad?, iban tras de mí. Y yo, hermano, no me detuve, seguí corriendo con todas mis fuerzas. Me caí, me resbalé, me golpeé, ¿verdad?, me raspé. Seguí corriendo, hermanos. Y en esa es la única ocasión que he huido. Y yo sentía a los animales detrás mío. Pero huí como no tiene usted idea. De manera que cuando llegué a mi casa, llegué blanco. Y me dice mi mamá: ¿qué te pasó? ¿Por qué estás blanco? Y con todo sucio, arañado, raspado, rasguñado, pero huí. Porque si no hubiera huido, hermano, esos perros seguramente me hubieran mordido, ¿verdad? Y no sé qué hubiera pasado, pero eso es huir. Cuando tienes el peligro a ir a un lado, pero no te quedas ahí a esperar a ver qué sucede, a ver si se me avientan o no se me avientan, a ver si me muerden o no me muerden. Tienes que correr, tienes que escapar. Eso es huir. Aquí está diciendo el apóstol Pablo: huye de las tentaciones, escapa. Vemos que José, huyó cuando estaba ahí en la tentación con la esposa de Potifar, que esta mujer quería que se acostara con él. Este hombre no esperó, sino que salió corriendo, y aunque sus vestiduras, ¿verdad?, fueron arrancadas, él nos esperó y no regresó y dice: oye, dame mis vestiduras porque voy a salir sin ropa. Sino que este hombre salió corriendo, ¿verdad?, sin vestiduras, pero no le importó, no se quedó ahí. No se quedó a conversar con esta mujer y a decirle: ¿sabes qué? Mira, yo creo que lo que quieras hacer está mal. No, ¿verdad? No se quedó a conversar, no se quedó ahí a tratar de convencerla, sino que salió corriendo.
Pero hoy en día muchos cristianos que se creen maduros no huyen, sino les gusta estar cerca de la tentación. Y vemos pastores que reciben a puerta cerrada en sus oficinas a mujeres. Pastores que van a donde saben que hay una mujer soltera o que es divorciada o que no está o viuda, pero aún así van y la visitan solos. Y le hablo de casos de pastores, hermano, que han caído en la tentación porque se sienten muy maduros, porque se sienten muy fortalecidos, porque sienten que ellos no van a caer. Cuando, ¿qué tendrían que hacer ante esas situaciones? Huir. Voy a visitar a alguien que no es, ¿verdad? A una mujer, un hombre, una mujer tiene que ir acompañado el pastor de su esposa, no ir solo. Si alguien la visita y es mujer, es una dama, tiene que haber alguien más ahí, porque hay muchos pastores que han caído en esa tentación. Pero dicen, no, a mí no me va a pasar, yo soy fuerte. No, ¿verdad? Nunca debemos de decir ese tipo de expresiones. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye, sal corriendo, aléjate lo más que puedas. Esa relación no te va a llevar a nada bueno. Ese negocio no te va a llevar a nada bueno. Ese trabajo donde estás no te va a conseguir nada bueno. Tienes que aprender a alejarte lo más que puedas, a huir de las tentaciones. Ese es el consejo de Dios, ¿verdad? Algunos cristianos caen porque les gusta estar cerca del pecado en lugar de huir. Y piensan que lo van a controlar, piensan que van a ser fuertes. Pero recuerda, hermano, que nosotros estamos en una batalla. ¿Estamos en una qué, hermano? Batalla, estamos en una guerra. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es decir, los poderes que enfrentamos ni siquiera nos los imaginamos. Los poderes que enfrentamos están fuera de este mundo, no son carnales. No es una lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señoríos, contra dominios, contra tronos de maldad, hermano. Esa es nuestra guerra, esa es nuestra batalla. Y dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Y la mejor manera de pelear la buena batalla es huyendo del peligro. Parece paradójico, ¿verdad? Pero es el consejo que nos está dando la palabra del Señor. La mejor manera de pelear es huir de las tentaciones, es salir corriendo, es alejarte del peligro, es no querer enfrentar con tus propias fuerzas, porque nuestras propias fuerzas, hermano, no podemos. ¿Quién es el que pelea las batallas por nosotros? Dios es el que pelea las batallas. Dios es el que pelea las batallas por nosotros, amén. Pero debemos aprender a huir del peligro. Quien se mantiene cerca de la tentación se excusa muchas veces en ser maduro, pero al final, lamentablemente, muchos de estos casos caen por no alejarse, por no huir. Si hay algo, ¿verdad?, en tu vida que te hace caer, elimínalo de tu vida. Dice la palabra del Señor, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer, hermano? ¿Qué dice? Arráncalo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes literalmente agarrarían su ojo y se los arrancarían? Nadie, ¿verdad? En su sano juicio yo creo que nadie lo haría. Pero la palabra de Dios dice, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo. ¿Por qué? Porque mejor es entrar en el reino de los cielos sin un ojo que arder en el infierno con todo tu cuerpo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala.
Porque mejor es entrar al reino de los cielos sin un brazo que arder en el infierno todo tu cuerpo. Reflexionemos en el consejo de la palabra del Señor, ¿verdad? Y esto nos habla de alejarnos, da la misma idea. Tenemos que ser radicales en el trato con el pecado. Si sé, ¿verdad?, que algunas páginas en internet no son adecuadas, ¿verdad?, elimino esas páginas. O evito estar a solas frente a una computadora. Tengo que eliminar esas cosas que me hacen caer. Si una amistad no me conviene, si una amistad me pervierte, si una conversación, ¿verdad?, no es sana para mi vida espiritual, ¿qué tengo que hacer con esa amistad? Eliminarla, quitarla de mi vida. ¿Por qué? Porque esa amistad, yo puedo decir, no, yo soy muy maduro, yo soy cristiano, esa amistad no me va a perjudicar. Pero por tratar de ser maduros, no nos alejamos. Tarde o temprano tenemos el peligro de caer. ¿Qué debemos hacer, hermano? Alejarnos del peligro. Por favor, si alguien puede leer Isaías capítulo 1, versos 16-17. Pagaos y limpiaos, quitad iniquidades de vuestras obras que delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir y agraviado hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Gracias, hermano. Vemos aquí la palabra de Dios: lávate, límpiate, quita la iniquidad de vuestras obras, deja de hacer lo malo. Lo primero que hay que hacer es lavarnos, limpiarnos, quitar de nosotros la iniquidad y dejar de hacer lo malo. Y posterior a ello, entonces ya podremos hacer el bien. Pero es eliminar las cosas malas que nos llevan a pecar, hermano. Seguir. Y después de esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir las cosas buenas. Y las cosas buenas que menciona el apóstol, ¿verdad?, en estos versículos, en 1 Timoteo 6, dice: sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Sé justo en la vida, sé piadoso, sigue la fe en Cristo Jesús, ama a tu prójimo, sé paciente, ¿verdad? Esto de ser paciente, en la palabra de Dios siempre nos habla de soportar las luchas, soportar las pruebas. Soportar la carga, así es, hermana, eso es ser paciente en la palabra de Dios. Y la mansedumbre, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad?, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y la mansedumbre se relaciona mucho, por ejemplo, cuando un caballo es manso, o cuando un caballo está domado, se dice que ese caballo es manso. ¿Por qué? Porque es un ser dócil, que se puede montar, pero eso no lo hace débil. ¿O cree usted que un caballo manso es un animal débil? No, ¿verdad? Sigue siendo fuerte, pero esa fuerza está bajo control. Esa es la mansedumbre, es la fuerza bajo control. Cristo, cuando dice aprended de mí que soy manso, no quiere decir que Jesucristo era débil, sino que Jesucristo tenía todo su poder bajo ¿qué, hermano? Bajo control, de manera que cuando está en la cruz del Calvario no manda a sus ángeles, ¿verdad?, que lo defiendan, o utiliza su poder para defenderse, porque era manso. Así, hermano, nosotros debemos aprender a controlar nuestro carácter, aprender, ¿verdad?, a controlar nuestra fuerza, aprender a controlar nuestros temperamentos. Eso es lo que se refiere con mansedumbre, poder bajo control.
¿sí? Se tiene que pelear, hermano. Estamos en una guerra, estamos en una lucha. Se tiene que pelear contra el mundo, contra el pecado, contra la carne, contra el diablo, contra sus agentes. Debemos entender que estamos en una lucha espiritual. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien, pasemos a otro punto. Número 2, un mandamiento que guardar. Vean lo que dice, por favor, 1 Timoteo capítulo 6, verso 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Un mandamiento que guardar. Vemos aquí el apóstol le dice a Timoteo, en el verso 13, te mando, ¿verdad? Es un mandamiento. Y en el verso 14 dice que guardes el mandamiento. Pablo le recuerda a Timoteo que está envuelto, en el versículo 12 ya lo veíamos, le recuerda que está envuelto en una batalla espiritual y que Timoteo había hecho una buena profesión de fe. Vea lo que dice: pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esto es lo que había hecho Timoteo, ¿sí? Estaba peleando la batalla de la fe, le pedía que echara mano de la vida eterna, ¿sí? Y que había hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es decir, cuando dice has hecho la profesión, era un ministro que estaba ordenado. Se había bautizado, ¿verdad? Creía en Jesucristo, había hecho profesión de su fe. El apóstol Pablo había impuesto sus manos sobre él junto con los ancianos de la iglesia, porque era un ministro que estaba ordenado delante de Dios. Pero como tal, como creyente, por esa profesión, ¿verdad? Por testimonio, tenía la obligación de guardar el mandamiento. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la obligación de guardar todas las promesas que hemos hecho, todas las directrices que hemos recibido y todas las instrucciones que encontramos en la palabra de Dios. Esto le está recomendando Pablo a Timoteo. Guarda todas las promesas que has hecho, guarda todas las directrices que has recibido y todas las instrucciones que te he dado. Debemos, hermano, ser responsables. Muchas veces prometemos a Dios cosas y muchas veces no las cumplimos. ¿Cuántos no hemos prometido, verdad, Dios? Señor, te voy a servir. Señor, te voy a buscar. Señor, voy a predicar tu palabra. Y recibimos de Dios muchas cosas. Recibimos de Dios bendiciones, pero a la larga se nos olvida lo que prometimos. Cuando estábamos en necesidad se nos olvida lo que prometimos y no lo cumplimos. Pero el apóstol Pablo dice: guarda todas las promesas que has hecho, todas las directrices que has recibido y todas las instrucciones. Hay veces que hay mandamientos que no nos podrían agradar y decimos: este sí, pero este no. Dice la palabra del Señor: ama a tu prójimo como a ti mismo. Decimos: bueno, voy a amar a mi prójimo. Amamos a nuestro hermano, amamos a nuestros padres, amamos a nuestros familiares, amamos a los hermanos de la iglesia. Pero también hay un mandamiento que dice: amarás a tu enemigo. Y ahí sí decimos: no, es como que ese no me gusta. Está muy difícil eso, Señor. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a amar al que habla mal de mí?
¿Cómo voy a amar al que tira su basura en mi casa? ¿Cómo voy a amar al que me perjudica en el trabajo? ¿Cómo voy a amar al que me difamó? Y pensamos que a lo mejor ese mandamiento no es para nosotros. Pero la palabra de Dios dice, guarda todos los mandamientos. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Amar a nuestro enemigo. Ama a tu enemigo, hermano. Ora por él. Si alguien te maldice, bendícelo. Si alguien te golpea en la derecha, en la mejilla derecha, ¿qué tienes que hacer? ¿Cerrar el puño y tumbarle los dientes? ¿Estás quejando? No tratará esto. No, vayamos al sindicato, porque no, eso no puede ser así. Cuando la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que debemos respetar a nuestras autoridades. Entonces, ¿qué pasa con tu testimonio? ¿Qué pasa con tu vida? Es una mancha, ¿verdad?, en nosotros, y no solamente para ti. Lamentablemente, si nosotros no damos un buen testimonio, somos una mancha para la iglesia. Mira, ahí va el hermanito que predica, oye, pero esa no es su esposa. ¿Qué está pasando en nosotros, verdad? O el que va a la iglesia, pero ese no es su esposo. ¿Van a hablar mal de ti? Sí, pero no solamente de ti, es una mancha que tienes en tu vida y es una mancha para la iglesia. Un obstáculo, ¿verdad? Una piedra de tropiezo para los demás. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que debemos de ser obedientes sin manchas, ni reprensión, que no se nos reprenda el día de mañana o en el día del juicio, que no se nos reprenda, ¿verdad? Y digamos, Señor, pero es que en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hice esto, Señor, en tu nombre, y al final se nos reprenda y nos diga, aléjate de mí porque no te conozco, porque no fuiste recto, porque no fuiste íntegro, porque no tuviste un testimonio sin mancha. ¿Por qué aceptaste el soborno? ¿Por qué hablaste mal de la gente? ¿Por qué esparciste un chisme? Tengamos cuidado, hermano, debemos de mantenernos sin mácula. Y hay unas 4 referencias, ¿verdad? Santiago 1:27, 1 Pedro 1:19 y 2 Pedro 3:14, donde se usa esta palabra. Y en algunas se traduce como mácula, en otras se traduce como mancha. ¿Hasta cuándo debemos de portarnos así? Hasta la venida del Señor. Vea lo que dice: te mando delante de Dios que guardes, el verso 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo debemos de mantener nuestro buen testimonio sin mancha? Hasta que Cristo venga, hermanos, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Y vemos que la venida del Señor tiene que ser un estimulante para mantener nuestra vida en santidad. La venida del Señor tiene que ser un estimulante para mantener nuestra vida en santidad. Por eso durante años se ha predicado que Cristo viene. Y si no estás preparado, te vas a quedar. Y en verdad es algo que nos pone a reflexionar. Cuando acepté a Jesucristo, hermano, en mi corazón, yo recuerdo exactamente el día. Y recuerdo por qué lo hice. Estábamos en una escuela dominical de niños. Estaba en la clase de niños. Y ese día la maestra, el tema que abordó fue la segunda venida de Cristo. Y en esa ocasión fue la primera vez que lo entendí. Y empezó a hablar, ¿verdad?, que si no estamos preparados, que si éramos niños groseros, que si éramos niños desobedientes, que si hacíamos esto nos íbamos a quedar en la gran tribulación.
Y yo digo, maestra, ¿qué es la gran tribulación? La gran tribulación es una época donde Cristo ya no va a estar, Dios ya no va a estar, y vas a padecer, ¿verdad?, persecución. Y si te marcan en el 666 en la frente, entonces, ¿verdad?, no vas a tener derecho ni de comprar ni de vender. Y todas esas cosas, hermano, empezaron a entrar a mi corazón, a mi mente, y yo decía, no estoy preparado. A pesar de que era un niño, yo decía, Dios mío, yo no estoy preparado porque yo no soy obediente a mis padres. Yo no estoy preparado porque me gusta pelearme en la escuela. Yo no estoy preparado porque me sabía un montón de chistes de doble sentido y me gustaba contárselo a mis tíos para que se rieran. Yo no estoy preparado porque le he mentido, ¿verdad? Y decía, yo no estoy preparado porque le he mentido a mi papá. Le digo que voy por las tortillas, pero me quedo a jugar más tiempo en las maquinitas. Y todas esas cosas, hermano, empecé a entender que eran malas delante de Dios. Y ese día recuerdo que llegué con mi mamá y le dije, ma, esto nos hablaron hoy y siento que no estoy preparado. Y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Y fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Tienes que orar a Dios y decirle, Señor, entra a mi corazón y limpia mi vida. Y de verdad, hermano, que Dios cambió mi vida. Dios cambió mi vida. A pesar de ser niño. ¿Por qué? Porque a mí me reportaban, ¿verdad? A mi mamá la mandaban a llamar porque le había dejado el ojo morado a un niño. Porque a otro ya le había sacado sangre de la nariz. Porque a mis primos me incitaban mucho a pelear, ¿verdad? Y se encontraba un niño en la calle y dice, órale, aviéntatele ese. Y por darle gusto, hermano, yo iba y le pegaba. Y me gustaba. Pero después de eso, el Señor cambió mi vida, hermano. Y desde entonces nunca, gracias a Dios, he tenido que golpear a nadie, ni verme inmerso en ese tipo de situaciones, porque Dios cambia nuestras vidas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dios cambia nuestra vida, hermano, y para gloria y honra del Señor, ¿verdad? Desde ese día el Señor ha cambiado nuestra vida. Pero debemos, ¿a qué voy con todo esto? El mensaje de la segunda venida del Señor nos invita a que tenemos que estar preparados. Y si eso no causa temor en tu corazón, hermano, entonces nada lo va a hacer. Porque ¿qué pasa si hoy viene Cristo por su iglesia? ¿Qué pasa si hoy, en este momento, en esta predicación, Cristo viene por su iglesia? ¿Cuántos realmente, y es algo personal, ¿verdad? ¿Cuántos realmente nos iríamos con Dios? ¿Cuántos escucharíamos la trompeta? ¿Cuántos seríamos arrebatados en el cielo? ¿Cuántos viviríamos una vida por la eternidad con Él? ¿O cuántos de nosotros tendríamos que pasar por la tribulación? Reflexionemos, ¿verdad? Y eso es por eso el apóstol Pablo dice, guárdese, ¿hasta cuándo? Hasta que venga Cristo. Porque Cristo viene pronto, hermano. Encontramos aquí una doxología, y una doxología es una exclamación de gloria a Dios. Y dice el verso 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado. ¿Cómo glorifica el apóstol Pablo a Dios? Vemos que le rinde honor a sus siguientes atributos. Dios es bienaventurado. Amén. Dios es bienaventurado. Dios es solo soberano. Un soberano es aquel que tiene potestad sobre todas las cosas y nadie le puede decir nada. Está sobre todo. Es el Rey de los reyes. Es el Señor de los señores. Es el único eterno, el único que tiene inmortalidad, que no tiene principio ni tiene final. Es el único que habita en luz inaccesible. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Él precede a la luz. ¿Qué quiere decir? Que la luz proviene de Él.
Amén. Él es antes que existiese la luz, Él es antes que existiese todo lo creado. Él habita en luz inaccesible, que ningún ser lo ha visto ni lo puede ver. Solamente se nos ha sido revelado a través de Jesucristo. Y es a través de Jesucristo que conocemos a ese Dios sempiterno, a ese Dios eterno y a ese Dios glorioso. Y ese Dios glorioso es el que un día va a enviar a su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, para arrebatarnos con Él. Marcos 13:32, por favor. Pero de aquel día y de aquella hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solamente ¿quién? Solamente el Padre, solamente el Dios eterno, ese Dios bienaventurado, ese solo soberano, ese Dios que habita en luz inaccesible, ese Padre eterno, es el que sabe en qué momento Cristo hará su aparición. Nadie más lo sabe. Hoy vemos que muchos tratan de poner fechas por los acontecimientos que estamos viviendo. Algunos se basan en algunas festividades, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Pero vemos que nadie sabe, nadie puede determinar el día y el momento. Solamente podemos decir que está más cerca, que el día que cuando creímos. Está más cerca, hermanos. Y conforme avanza el tiempo, ¿verdad?, es una línea que se va cortando, y cada día se va acercando más el momento inminente en el que nuestro Señor Jesucristo hará su aparición. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, de la higuera aprended la parábola. Cuando sus ramas ya están verdes, sabes que ya viene el tiempo. ¿Qué nos enseña esto? Aprende a ver los tiempos, aprende a ver que las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor nos hablan de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Todas las profecías, hermano, se están cumpliendo. Todas las profecías de la palabra del Señor se están cumpliendo, hermanos. Lea usted, ¿verdad?, los versículos que hablan, las profecías que hablan, y va a ver que todo en nuestra época, en nuestro tiempo, se está cumpliendo. Entonces, la expectación de la segunda venida de Cristo debe de ser la razón principal que nos mueva a vivir una vida sin mácula, sin reprensión, porque he aquí que yo voy a venir como ladrón en la noche, dice Jesús, a la hora, el día y la hora que nadie sabe. Por lo tanto, nos manda a estar como, hermano, preparados, ¿sí? Velad y orad, así es, para que no entréis en tentación. ¿Cómo se reciben las visitas? Cuando sabes que alguien va a llegar a tu casa, ¿cómo se reciben, hermano? Bueno, ¿cómo recibe usted en su casa las visitas? Sabe que va a llegar un amigo a visitarlo. Deja todo tirado. El lavadero con trastes sucios, la ropa tirada por aquí, por allá, la mesa sucia, el piso sucio, telarañas en todos lados, el baño sucio. ¿Así recibe usted a sus visitas? Cuando sabe que alguien va a llegar, a lo mejor si llega de improviso, pues ya nada más le dice a uno, ¿verdad? Nada más no, cierra los ojos, no mires. No mires el tiradero, cierra los ojos nada más. No, ¿verdad? Cuando sabes que va a llegar alguien a tu casa, desde temprano, limpias todo, lavas los trastes, quitas la ropa sucia, trapeas el piso, el baño, ¿verdad?, que quede reluciente y todo impecable. ¿Por qué? Porque alguien va a llegar a tu casa. Hermano, Cristo viene por nosotros. ¿Cómo está tu tabernáculo? ¿Cómo está tu casa? ¿Está un desorden? Porque Cristo no va a entrar a ese lugar. ¿Estamos preparados?
Tenemos que estar preparados, limpiemos nuestra vida y sigamos el mandamiento sin mácula. Hay unos versículos, hermano, no los vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero nos habla de este acontecimiento, que tenemos que estar preparados. Y como número 3, vemos consejos pertinentes para las personas que tienen recursos económicos, ¿verdad? 1 Timoteo capítulo 6, verso 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfruten. ¿Cuáles son consejos para los ricos? En primer lugar, que pongan su confianza en Dios. Hermano, yo creo que aquí, ¿verdad?, todos somos bendecidos por Dios. Todos, sin excepción, creo que somos bendecidos por Dios. ¿Sí? No porque a lo mejor no tengamos millones de pesos o millones de dólares, no vamos a decir que no somos bendecidos por Dios. Todos somos bendecidos por Dios. Y es verdad que algunos más que otros, ¿cierto? Económicamente hablando, ¿sí? Específicamente económicamente hablando. ¿Y a qué me refiero a esto? A que podríamos decir que hay creyentes que tienen más recursos económicos. ¿Y esto qué nos lleva? Se deduce que en Éfeso algunos habían alcanzado una posición económica de importancia o de relevancia. ¿Qué quiere decir esto? Éfeso estaba, hermanos, ubicado en una situación geográfica muy favorable para el comercio, ¿verdad? Y era una ciudad muy importante. Entonces se deduce de estos versículos, y Pablo, bueno, ¿por qué hablamos de Éfeso? Porque Timoteo era apóstol en ese momento Timoteo era pastor en la iglesia que se encontraba en Éfeso. Entonces Pablo le escribe a Timoteo cuando él era pastor en Éfeso. Entonces deducimos a través de estos versículos que había gente creyente de esta iglesia que habían alcanzado un nivel, ¿verdad?, de riqueza considerable, de manera que dice a los ricos. Pero preste bien atención la siguiente frase que dice: a los ricos de este siglo. Es decir, los ricos que son ricos en este mundo, los que tienen riquezas económicas aquí en la tierra. Porque sabemos que Jesucristo nos mandó y dice: no hagas tesoros aquí en la tierra, sino hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla y el hollín corrompen. ¿Dónde están nuestros tesoros? Hay gente, ¿verdad?, que no puede tener nada en esta tierra, pero en el cielo tiene abundantes riquezas. Hay siervos de Dios, hermano, que probablemente, ¿verdad?, no tengan nada en esta tierra, pero en Dios tienen abundantes riquezas. Hay biografías de grandes siervos de Dios que murieron sin nada, cuya única posesión, ¿verdad?, algunos era el plato y el vaso donde comían. Pablo, hermano, no tenía posesiones. Sus posesiones eran los pergaminos, ¿verdad?, que manda a traer. Dice: tráeme mi abrigo y mis pergaminos, nada más. No tenían posesiones, pero tenían grandes riquezas en la gloria eterna. Amén, hermano. ¿Dónde están nuestras riquezas? Entonces dice aquí específicamente a los ricos de este siglo. Se deduce que muchos tenían una buena posición económica. Pero estos ricos, dice, manda que no sean altivos. ¿Qué quiere decir? Que estaban teniendo un mal testimonio. El trato con los menos favorecidos por parte de estos era reprensible, era reprochable. Porque ¿cómo se sentían, hermano? Altivos, ¿verdad? Manda a que no sean altivos. Entonces, antes de hacer lo bueno, se requiere abandonar lo malo. Nuevamente vemos este principio. Manda a que no sean altivos,
ni que pongan la esperanza en las riquezas. Debemos de tener cuidado, hermano, de poner de dónde está nuestra esperanza. Una, no tenemos que ser altivos, ¿sí? Los consejos a los ricos: no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. Altivo es, en este versículo, es pensar en grandezas. Pensar en grandezas. No tenemos que ser altivos, hermano. Tenemos que conformarnos con lo que Dios nos da y nos provee. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y tenemos la parábola del rico, que había aumentado sus riquezas, sus ganancias, y había mandado a hacer sus graneros más grandes. Y había amontonado, se había enriquecido, y estaba satisfecho por lo rico que era. Y estando en su casa, meditando, ¿verdad? Diciendo: cuánto me ha enriquecido y cuánto he engrandecido mis graneros. Los voy a hacer todavía más grandes. Los voy a hacer todavía más grandes porque aún pienso seguir invirtiendo, aún pienso seguir ganando, aún pienso hacerme más rico de lo que soy. Y le decía a su alma: alma, gózate, disfruta de lo rico que eres. Pero la voz de Dios que se escuchó fue: necio, necio, ¿no sabes que hoy vienen a pedir tu alma? Y todo lo que has amontonado, todo lo que has atesorado, ¿para quién va a ser? ¿Qué son las riquezas, hermano, comparado con la vida que Dios nos da? Agradezcamos a Dios porque tenemos vida. Amén. Agradezcamos a Dios porque tenemos salud. Agradezcamos a Dios porque tenemos cada día que comer y que vestir, y seamos agradecidos con Dios porque todas estas cosas solamente de Dios provienen. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces esa gente que amontona, se enriquece y hace cada vez, piensa en cosas más grandes. Al final Dios le dice: ¿de quién va a ser todo eso que ganes? Y ese es un tema que aborda Eclesiastés, hermano. Usted puede leer Eclesiastés y Salomón llega a esta conclusión: tanto muere el rico como muere el pobre, tanto sufre el rico como sufre el pobre. Y todos tenemos el mismo final. Todos tenemos el mismo final, hermano. ¿Y cuál es ese final? La muerte. La muerte, porque ni todo el oro del mundo puede comprar la vida. ¿Ha sabido usted de alguien que puede decir: voy a comprar 20 años más de vida? ¿Voy a comprar 100 años más de vida para que en esa tierra viva 200 años? No, hermano. Nadie puede comprar estas cosas porque todo le pertenece ¿a quién? A Dios, hermano. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, no pienses, no seas activo, dice el consejo de la palabra de Dios. Y vemos ejemplos de hombres que amaron el dinero, y todos los ejemplos que encontramos en la palabra de Dios de hombres que amaron el dinero terminaron mal. Balaam, un profeta, hermano, que profetizaba por lucro, cobraba para poder profetizar, cobraba para poder bendecir. Lamentablemente hoy encontramos muchos pseudosiervos, disculpe la expresión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cobran, lucran con la palabra del Señor, lucran con la oración. Sí voy, hermano, sí voy a predicar a tu iglesia, pero ¿sabes qué? Necesito que me hospedes en este hotel con estas características. Y me vas a llevar a estos restaurantes que cumplan con estas, ¿verdad? Peticiones, y la ofrenda tiene que ser lo mínimo de esto, hermano. Y si está muy lejos, tiene que ser en avión, ¿sí? Porque no viajo en autobús. Y es una realidad que vivimos hoy. Gente
que predica la palabra del Señor, pero lo hace por lucro. Tengamos cuidado con eso. Hay ejemplos de hombres que amaron el dinero, hermano, pero terminaron mal. Balaam, un profeta que predicaba por ganancias deshonestas. Este hombre llevó a la fornicación al pueblo de Israel. Giezi, un hombre, ¿verdad?, que cuando Naamán le dice al profeta que no recuérdenme por favor si fue Elías o Eliseo, ¿verdad? Giezi era siervo de Eliseo, gloria al Señor. Entonces este hombre, cuando Naamán es limpiado de su lepra, Eliseo, el profeta, no recibe la bendición o el pago, la retribución que Naamán quería hacerle, y se va. Y Giezi, cuando vio que era demasiado, alcanza a Naamán y le dice: ¿sabes qué? Me ha mandado mi Señor para que me des todo, ¿verdad?, lo que él no te aceptó, que ya te lo acepta, pero que me lo des a mí. Y regresa, ¿verdad?, con ese tesoro, esas riquezas, y la lepra de Naamán cae sobre la vida de Giezi. Y este siervo termina su vida así, leproso. Acá, quien toma del anatema cuando conquistan a una ciudad pequeña llamada Jericó, toman a Jericó, ¿verdad?, de ese anatema y termina apedreado. Judas, que por 30 monedas de plata vende a Jesús, también termina ahorcado. Bueno, él se suicida. Y el joven rico, que en realidad no sabemos cuál fue su destino, pero Jesús sí expresa, ¿verdad?, qué difícil es a un hombre rico poder entrar en el reino de los cielos. Pues la gente que ama el dinero, los ejemplos que nos da la palabra del Señor es que terminan mal. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesucristo acerca de las riquezas? Lucas capítulo 6, y ya terminamos, hermano. No os hagáis tesoros, verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos de tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también va a estar vuestro corazón. Si tu confianza está en las riquezas, tu corazón va a estar en las riquezas. Debemos, hermano, de aprender a confiar en Dios. Eso es el principal consejo. Aprenda usted no a confiar de la riqueza, sino aprenda a confiar en Dios. Y es difícil, hermano, realmente sí, es complicado, pero sí se puede, hermano. Sí se puede confiar en Dios y vivir, ¿verdad?, confiando solamente en la mano misericordiosa de nuestro Dios. Todo, hermano, lo que tenemos viene y proviene de Él. Y terminamos con esto. El consejo es que los ricos, quienes tengan riquezas, quienes tengan bienes económicos, deben de hacer, ¿qué, hermano? El bien. Si Dios te permitió tener cierta posición económica, aprende a hacer el bien con tus riquezas. Nunca los bienes del reino de Dios vienen como añadidura del afán con que uno desea enriquecerse. Es decir, si tú trabajas y quieres enriquecerse, no te va a hacer más santo, ni más espiritual, ni vas a tener tesoros en el cielo. Eso nunca va a suceder. Pero si, hermano, tú tratas de llevar una vida en santidad y en consagración, ¿verdad? El Señor dice: confía en el Señor, deleítate en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Haced tesoros en el cielo, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir como por añadidura. Entonces, si te puedes recibir una bendición, dice Proverbios: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Si puedes enriquecerte buscando, ¿verdad?, la gloria de Dios. Amén. Las cosas van a venir por añadidura.
Amén. Las cosas, el trabajo, hermano, va a venir por añadidura. La bendición de Dios va a venir por añadidura. Si tú buscas, nunca va a ser al revés. Y vemos 7 consejos para los ricos. Poner su confianza en Dios, hacer el bien con las riquezas que tienen, ser ricos no en posesiones, sino ricos en buenas obras, ser dadivosos, que aprendan a dar de manera abundante. Eso es ser dadivoso. Ser generoso, que vea a alguien en necesidad y de manera generosa, ¿verdad? Vea a alguien en necesidad y le pueda dar a esa persona. Ser generoso y sembrar para el futuro de esta vida. Todo lo que siembres vas a cosechar. Y no está hablando, cuando dice ese versículo, del futuro, sino en esta tierra, ¿verdad? Porque Dios ama al dador alegre. Pero también dice el apóstol Pablo, termina diciendo, sembrar para la eternidad. Y con esto concluimos, por favor. 1 Timoteo capítulo 6, verso nada más para que vean. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir en esa tierra, y que eche en mano de la vida eterna. Amén. Sembrar para la eternidad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bien, hermano, estos son los consejos de la palabra del Señor. Tenemos que ser responsables en estos mandamientos que Dios nos da. Póngase de pie, hermano, y hagamos una oración al Señor para darle gracias.